Yo quería decirles que vamos a abordar un tema en este momento con el que nosotros estamos no solo absolutamente de acuerdo, sino que vamos a siempre a desarrollar importantes segmentos de interés para que nuestros amigos oyentes en todo el territorio nacional se aboquen justo a seguir lo que significa tener, por ejemplo, una escuela intercultural bilingüe en nuestro país. Vamos a conversar con el doctor José Antonio Vázquez, que es director de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, que ha sido invitado por nosotros para que nos informe sobre el ITINCUY, la Escuela Intercultural Bilingüe que queremos, según esta presentación, y que se va a llevar a cabo justamente del 5 al 7 de noviembre en las instalaciones del Centro Recreacional Huampaní. Doctor José Antonio Vázquez, bienvenido a Radio Nacional, muy buenos días. Muy buenos días y un saludo también a todos los radioescuchas de esta importante radio que recoge el sentir de todos los peruanos. Para el Ministerio de Educación y la ministra Patricia Salas y el equipo de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, esta actividad es muy importante porque cierra una etapa de consulta para la construcción del Plan Estratégico de Educación Intercultural Bilingüe, y los actores a los quienes se va a consultar ahora son los protagonistas de la educación, que son los niños y jóvenes. Esta va a ser la primera TINCUY que se va a llevar a cabo en el país. Sí, en esta etapa de consolidación de la educación intercultural bilingüe es la primera consulta que se hace a los niños en el marco de la elaboración del plan estratégico y también de la construcción del marco curricular nacional. Ahora, ¿cómo hacer, doctor Vázquez, generar una actitud, ¿no?, cercana a lo que ustedes proponen de esta escuela intercultural bilingüe? Cuando hablamos de bilingüe se supone que se supone 2 idiomas. Así es. Y por lo general los que hablamos el español o el castellano, como quiera que la gente lo define, a veces ni lo hablamos bien ni lo interpretamos bien. ¿Cómo hacemos para empezar toda esta tarea? Bueno, en el Perú tenemos más de 43 lenguas originarias, además del castellano, y variantes de quechua, variantes de aymara. Esta vez nos reunimos en Huampaní, 72 niños de 2 pueblos andinos, quechua y aymara, y también de 8 pueblos amazónicos, Shipibo, Machiguenga, Chánica, Huajún, Huitoto, Bora, Ticuna y Chahui. Por ahora son niños que están siendo atendidos con un modelo de educación que respeta su lengua y su cultura, por eso le llamamos educación intercultural bilingüe, y es una educación que está normada por la Ley General de Educación, sin embargo que recién estamos dándole el impulso que debiera tener en el país. Esta consulta pretende justamente que estos protagonistas de la tarea educativa nos digan qué tipo de educación quieren, partiendo siempre de una evaluación de la educación que tienen actualmente. En un país como el nuestro, como bien lo decías, es bien complicado hablar de lenguas cuando nosotros como peruanos todavía no hemos del todo asimilado el valor cultural y la riqueza de nuestro patrimonio lingüístico y de todo lo que ello significa. Pero yo quería preguntarle, ¿y cuántos maestros o profesores tenemos, por ejemplo, bilingües? O sea, porque en las zonas altoandinas, en las zonas de los Andes, mayormente la gente pues habla, en este caso, quechua, o en la zona del altiplano andino, ¿no? Están entre quechua y aymaras, ¿correcto? Uh-huh. Y en la selva tenemos, obviamente, toda la región las regiones de Amazonía, con las comunidades que usted acaba de mencionar. Hay pues los aguajún y todo lo demás que hablan, pues son aguarunas, ¿no? Uh-huh. Y hablan su propia lengua. ¿Cuántos maestros tenemos con esas lenguas que estén preparados para hacer docencia y pedagogía a la vez? Ese es uno de los principales desafíos de esta gestión, ¿no? Al nosotros poner la atención en el marco de las políticas de inclusión social, ponernos atención en aquella población escolar excluida del sistema constantemente, nos planteamos una primera meta es identificar la demanda de la educación intercultural bilingüe, es decir, cuántos niños y niñas bilingües están en nuestras escuelas públicas y por lo tanto esas escuelas deben tener una orientación hacia esta educación.
y luego de identificarlas durante todo este año con la creación del Registro Nacional de Escuelas EIB, hemos procedido a empezar a identificar a los maestros. En la actualidad empezamos nosotros la gestión con una atención del 11% de la población bilingüe en su lengua originaria, es decir que de 10 niños bilingües, solamente uno podía entender a su maestro en su lengua originaria, es decir, un maestro hablaba su lengua. No tenemos un número exacto para responderte puntualmente a la pregunta del número de maestros. Estamos en ese proceso de registro y el problema fundamental es que muchos maestros que son bilingües no han sido formados para hacer educación bilingüe, no reconocen su lengua como un aporte pedagógico a su trabajo y estamos en todo ese trabajo de recuperación de esos maestros que son bilingües y que están recién reencontrándose y aceptando ese aporte. Doctor Vázquez, para comenzar y continuar, digamos, la palabra Tincuy, que ahora que hablamos de lenguas, ¿qué significa? Significa encuentro en quechua, y tiene diferentes acepciones: encuentro de caminos, encuentro de ríos. Es un vocablo quechua que refleja la posibilidad de sumar, ¿no? Ahora, cuando le hacía Alberto la pregunta de cuántos profesores bilingües tenemos, eso es importantísimo, porque lo que se quiere seguramente es buscar que nuestros niños no pierdan su arraigo y que no tengan que verse como se ven hasta estos momentos, en estos tiempos, involucrados en estudiar los quechohablantes, netamente quechohablantes, y ir a escuelas que hablan en castellano y verse con una realidad que los obliga a aprender el castellano, ¿no es cierto? Y ser bilingües a la fuerza, ¿no es cierto? Cuando nosotros tendríamos que adecuarnos a ellos en todo caso. ¿Esta es la intención? Sí, justamente para terminar de responder el tema de los maestros, estamos ahora en una campaña y un proceso de identificación de maestros bilingües, no solamente que manejan la lengua, sino que la escriben, que la entienden y que puedan haber tenido una formación pedagógica para la atención en este modelo educativo. Y una invitación desde aquí a todas las DRESUGELS para que puedan hacer la difusión respectiva y que los maestros se puedan inscribir, de manera que podamos hacer un planteamiento de oferta de formación de maestros ad hoc a la necesidad en los próximos años. Es cierto lo que comenta, la educación intercultural bilingüe busca primero que los niños sean atendidos en su lengua materna, pero que en el transcurso de la educación básica puedan también manejar las dos lenguas. O sea, algo que los padres de familia muchas veces critican o desconocen es que la EIB no es una educación en quechua, en aymara, en ahuajún o en shipibo. Es una educación en las dos lenguas. La diferencia está en que se inicia con la primera lengua materna, la lengua de los niños, las niñas, y a lo largo de toda la primaria y la secundaria se van desarrollando las dos lenguas y se le va dando un lugar a la lengua no solamente para la comunicación, que es algo que también se está terminando de definir en algunas regiones, no solamente para que el niño pueda hablar y expresarse mejor, tener una mayor autoestima, sino también para que empiece a desarrollar su cultura en su propia lógica lingüística. Ahora, doctor, ¿hay material didáctico sobre eso? Muy buena pregunta. En los casi 30 años de EIB en el Perú, hemos producido como ministerio bastantes materiales, sin embargo son todavía insuficientes. A nivel subregional, América Latina, el Perú es visto como uno de los países donde se ha generado más material. Yo estaba hace poco en un evento en Brasil y nos decía nuestro par brasileño que quisieran aprender cómo hemos hecho materiales en el Perú. Y es cierto, nosotros hemos avanzado mucho en producción de materiales, pero han sido producciones mínimas, que no cubren la actual demanda. Entonces tenemos una red de equipos de elaboración de materiales educativos, porque estos materiales, al ser en lenguas originarias, pues no se pueden licitar tan fácilmente con las empresas que conocemos, sino que hay que trabajarla con los mismos maestros, con los mismos hablantes. Entonces hay toda una estructura de equipos de elaboración de materiales por lengua, por pueblo, por región, que estamos reactivando. Y estamos sacando un tiraje importante de libros para este 2013 y estamos empezando a producir también ya para todos los grados y ciclos materiales en 16 lenguas. ¿Y cuántos son los, digamos, tienen estadísticas? Porque para hacer un desarrollo, digamos, de un programa de esta naturaleza, tiene usted seguramente han hecho algunos estudios, ¿no es cierto? Y han sacado algunas estadísticas. ¿Cuántos en la población quechua, aymara o de las regiones amazónicas, cuántos niños se estiman más o menos? Porque evidentemente esta educación intercultural bilingüe tiene que empezar de la base, ¿no es cierto?, de la niñez. Entonces, ¿cuántos niños calcula usted, por ejemplo, de 0, 4 o más o menos, que es la edad, ¿no?, en la que empieza la educación, hasta los 10, 12 años? ¿Cuántos niños hay más o menos?
Ese fue un grave problema con el que empezamos, porque hacer políticas públicas en estos temas requiere una base de datos consensuada, y lamentablemente las estadísticas que sacamos, que tiene el INEI, que tiene el sistema también educativo, no reflejaban la característica lingüística o cultural de la manera como la requerimos. Por eso se empezó este año con un registro de instituciones educativas EIB, que ya estamos por concluirlo. Llega más o menos a 16.000 instituciones públicas entre inicial, primaria y secundaria que se han adscrito como EIB en función de la población bilingüe que tienen. Estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes bilingües. Es un número importante. Así es. ¿No? Y para eso se requiere, como le preguntaba hace unos instantes, profesores capacitados, ¿no? Porque no es fácil enseñar a los niños, inclusive cuando llegan a una edad escolar, a veces se prioriza el inglés, como usted sabe, ¿no? Se deja de lado el quechua, y finalmente a la hora les pueden crear una confusión, ¿no? O sea, cuáles son las matrices propias de nuestra lengua, ¿no? El castellano, el quechua o el inglés, porque finalmente ahí está el dilema. Hace poco hemos estado en un evento aquí en el IPAE promovido por el IPEVA, del Instituto de Calidad Educativa, y hemos estado escuchando ponencias de otros países, de otras experiencias de educación bilingüe, y todas las ponencias de nuestros investigadores demuestran que un niño bilingüe que aprende las dos lenguas, sea la que fuera, en su primera infancia, va a tener mayor desarrollo cognitivo, va a tener una mayor predisposición al aprendizaje, porque se abre a 2 o 3 lógicas lingüísticas, lo cual es, contradice la creencia popular de que una lengua obstruye a la otra, dificulta a la otra. Al contrario, cuando está bien encaminada, y sobre todo cuando el maestro hace un refuerzo emocional, afectivo, valorativo, esto es posible. Y es cierto, el tema de los maestros es fundamental, como bien le recalcas, y creo que ahí el papel de los institutos superiores de formación docente, de las universidades, hoy juegan un papel fundamental. Necesitamos, para poder cubrir la educación inicial en zonas bilingües, muchísimos maestros que hoy no tenemos. Doctor Vázquez, sí, una última pregunta de mi parte, Alberto, si fuera posible. Le escuché decir que el EIB tiene 30 años, ¿eh? En el Perú fue uno de los pioneros en América Latina en empezar. ¿Pero cuánto se ha progresado en esto? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer también a otras gestiones, ¿no? ¿Cuánto presupuesto, cuánta prioridad le han dado a políticas públicas en ese sentido? No se han hecho sentido. ¿No? Así es. Bien. Muy bien. En todo caso es un proyecto, es una realidad que está en curso. ¿Tiene usted algo más que agregar? Solamente para culminar, pedirle a la ciudadanía que nos apoye, y que en este encuentro de niños que vamos a tener lunes, martes y miércoles, vienen niños de todo el país. Al Perú van a estar en el Congreso de la República, los va a recibir el presidente de la República, también la primera dama. Creo que es un evento que no se repite fácilmente. Niños de más de 12 pueblos, ¿no? Con sus padres, discutiendo sobre la educación que merecen y que requieren. Eso es una actividad que vale la pena destacar. Queridos amigos, comprometer acá al doctor José Antonio Vázquez, pedirle que en el curso de la próxima semana, cuando ya esté en curso, ¿no es cierto? Va a estar en curso, ¿no? Así es, lunes, martes y miércoles. Venga aquí con los niños. De diversas, claro. Ese es el detalle. O sea, si queremos impactar ante la opinión pública, que vengan con los niños. Venga usted, por favor, le ruego, comprométase. Si usted viene por su cuenta, o si no, lo mando a traer. No se preocupe, aquí estaremos. Coordinamos ahora interno. Coordinamos para que, ¿no le parece que los niños tienen que la gente sentir cómo los niños se expresan en su propia lengua? ¿Le parece? Sí. Este sería un impacto muy importante. Vamos a coordinar seguramente con los amigos de TV Perú para que seguro se haga lo propio, pero aquí en Radio Nacional sí nos interesa que, como los niños forman parte de la voz del Perú, la voz de todos estos niños, que es la voz en la radio, ¿no? Se escuche. Y estoy seguro que hay lenguas del Perú que muchos peruanos nunca en su vida han escuchado. Han escuchado japonés, sueco, holandés, pero no han escuchado nomachinga, no han escuchado shawi. Y creo que son lenguas que son parte de nuestra tradición. Y justamente nosotros estamos en sintonía con estas necesidades, que una iniciativa nuestra que está en este momento ya por definirse es, un ratito, para la foto, es que tener un reportero o reportera aguajún y un reportero o reportera quechua. Esto ya muy próximo, ya lo hemos anunciado, muy próximo estarán en el aire, porque tenemos interlocutores sumamente valiosos
con lenguas que nosotros, en nuestro caso, no dominamos por desidia o porque no nos ha interesado, pero que finalmente tenemos que hacerlo, porque somos parte de un país integrado, un país que de alguna manera está proyectando su desarrollo y su porvenir en función a todas las comunidades existentes en el Perú.